Uno de los más grandes problemas que hay con el efecto invernadero es los depósitos de hidratos de gas metano que hay en el fondo del océano Ártico. Son miles de millones de toneladas y el metano es 30 veces más eficiente en efecto invernadero que el dióxido de carbono. Este gas metano se puede liberar a partir de los 2 a 3 grados de temperatura promedio más que se eleve en el planeta. Y esta cantidad de metano puede elevar la temperatura promedio global del planeta en 6 grados y esto se traduciría en los polos en 12 grados más, con lo cual se derretirían aceleradamente los glaciares de Groenlandia, elevando los océanos 7 metros, y los glaciares de Antártida en otros 80 metros, con lo cual pasaríamos a una situación de catástrofe total en todo el mundo. Esto contradice los pronósticos de tranquilidad que dicen que solamente va a aumentar 1 metro los océanos para el 2100. No tienen en cuenta la retroacción con los depósitos de gas metano que ya están burbujeando en el océano Ártico, según las indicaciones de científicos noruegos y científicos rusos que han estado en el área. ¿Qué proponemos? Desde Global Solidarity nosotros proponemos lo siguiente. En una petición en el portal de Global Solidarity International, que lo pueden ubicar también a través de Facebook en Ecogobierno Planetario, proponemos en una carta dirigida al secretario de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que los gobiernos del mundo logren un acuerdo global de reducción de emisiones de efecto invernadero efectivo, justo y vinculante, acorde con las recomendaciones científicas de los informes IPCC, que evite superar la barrera de 1 grado centígrado, y los presidentes del planeta aprueben y apliquen el Fondo Solidario del 2% del PBI para terminar con el hambre, superpoblación y calentamiento global. Se instrumente la democracia digital directa global y se cree un ecogobierno planetario. El proyecto Ecogobierno Planetario. Naciones Unidas instrumentará mediante el sistema de democracia digital directa un plebiscito para la creación de un gobierno planetario de coalición, para cuya aprobación se contará con la votación del 50% más uno de los votos de todos los ciudadanos habilitados del mundo. Tal gobierno centralizado tendrá incumbencias en temas globales como el cambio climático, las catástrofes medioambientales, los recursos naturales vitales y estratégicos, las enfermedades, el hambre, la pobreza extrema, las guerras, la trata de personas, la defensa de los derechos humanos universales, el combate al narcotráfico y a la corrupción. Contará de un presupuesto equivalente al 2% del PBI mundial, en forma anual. El presidente planetario tendrá mandato durante 4 años y podrá ser reelecto para un segundo periodo. El Parlamento estará constituido por todos los ciudadanos del globo mediante democracia digital directa global, asesorada mediante un Consejo de las Ciencias integrado por científicos. El gobierno planetario tendrá como misión prioritaria erradicar el hambre, la pobreza extrema, limitar la superpoblación y frenar el calentamiento global en lo inmediato. Objetivos. Con el 2% del PBI mundial, en forma anual se podrá abolir la pobreza extrema en toda la Tierra para siempre. No morirá más ningún niño de hambre y por enfermedades evitables. Reverdecerán los bosques, se plantarán 20.000 millones de árboles, se renovará la tecnología para dejar de contaminar, se reemplazará el parque automotor por otro a hidrógeno, se desarrollarán energías alternativas en reemplazo del petróleo y el carbón, se descontaminarán los océanos, se salvará Amazonia, se limitará la superpoblación, habrá partidas para catástrofes medioambientales, se combatirá el terrorismo, se combatirá el narcotráfico internacional, se desarticulará la criminalidad y la corrupción organizada, se preservarán los ecosistemas. Mientras tanto, ¿cuál es la cruda realidad del mundo frente a esta alternativa?
Durante el 2014, 300 multimillonarios poseen 3,7 billones de dólares, más que 3.500 millones de seres humanos que no superan entre todos los 2,2 billones de dólares. Según UNICEF, los que tienen menos se reparten solo el 2% del PBI mundial. De acuerdo con Hoffman, Estados Unidos y la Unión Europea consumieron 9,2 billones de dólares por causa de la crisis de los créditos tóxicos financiando los bancos. Con esos fondos el mundo no hubiera pasado hambre durante 300 años. Hoy el 1% de la población concentra el 50% del total de la riqueza mundial. Para el 2030 habrá 9.000 millones de personas. Se consumirá 50% más de petróleo y energía. Se necesitará producir 30% más de alimentos y otro tanto de agua potable. La contaminación se habrá elevado a 440 partes por millón de dióxido de carbono y la temperatura se habrá elevado a 1 grado promedio. Habremos talado tanto como la superficie de Francia. Se habrá perdido el 30% de las especies, los caladeros agotados y necesitaremos 2 planetas para sobrevivir. El crecimiento de ciudades ocupará un área equivalente a Francia, Alemania y media España, mientras habrá 2 millones más de personas por semana. El consenso científico predice un ascenso oceánico de solo 1 metro para el 2100. No considera la liberación de los inmensos depósitos de hidratos de gas metano submarino ártico, 30 veces más potente en efecto invernadero que el dióxido de carbono y que puede elevar la temperatura promedio del planeta en 6 grados y en 12 grados en los polos, iniciando así un deshielo global. Si se descongela Groenlandia, las aguas subirán 7 metros. Si lo hace Antártida, serán otros 80 metros. Mientras en ciudades costeras se invierte en mejorar plazas y espacios públicos, cuando todo empezará a inundarse y perder valor inmueble para el 2050 más tardar. Con el fondo del 2% del PBI, que es lo que estamos solicitando a través del proyecto del ecogobierno planetario, se aplicarán fondos de 500.000 millones de dólares para erradicar el hambre, enfermedades y mitigar la pobreza extrema en forma anual. 100.000 millones de dólares para plantar 20.000 millones de árboles y capturar dióxido de carbono en los troncos y regular el clima. 250.000 millones de dólares para acelerar con urgencia el desarrollo de los reactores de fusión y reemplazar la matriz energética basada hoy en los hidrocarburos y el carbón. 100.000 millones de dólares año para descontaminar los océanos y recuperar los caladeros. 3.000 millones de dólares año para desarrollar tecnología para el desvío de asteroides que puedan impactar la Tierra. 1.000 millones de dólares año para el desarrollo de la nave de impulso Warp de la NASA. 1 billón de dólares año para financiar el ejército planetario que reemplazará a los nacionales. Uno de los problemas básicos que tiene la humanidad hoy en día es la superpoblación. Hay una concatenación entre superpoblación, contaminación y calentamiento global. El problema de la contaminación y el calentamiento global es un derivado de que cada vez seamos más seres humanos sobre el planeta. En el 2050 seremos 12.000 millones y en el 2100 18.000. Y necesitaremos para esa fecha casi el equivalente a los recursos naturales de 6 planetas, Tierra, para alimentar nuestra voraz civilización. Si la tasa de crecimiento vegetativo poblacional se mantuviera en el 2% anual, como sucedió en los 80 del siglo pasado, para el 2050 seríamos 15.000 millones y para el 2100 30.000 millones, mientras que para el 2040 llegaríamos a 14.745,6 billones de seres humanos, necesitando entonces la humanidad colonizar más de 1 millón de exoplanetas para sobrevivir. Mucho antes que esto suceda, como los habitantes de la isla de Pascua, habremos talado todos los bosques y matado a todos los animales y peces, por lo que nos quedaremos sin alimentos para consumir. La contradicción será contar con altísima tecnología y un paquete de arroz al valor de 1 millón de dólares. La solución preventiva, hacer en todos los países como en China, un hijo por familia y penalizar las transgresiones. Esto debe entenderse. Hoy ya la superpoblación consume el equivalente en recursos a 1,5 planetas por año. La Tierra puede sostener 5.000 millones, ya tenemos un exceso de 2.000 millones. Debemos proceder a equilibrar la demanda del consumo de los recursos vitales en forma coherente y a largo plazo. La tasa reproductiva humana responde ahora al modelo de crecimiento exponencial. ¿Por qué? La población humana total sobre la Tierra se dobló y alcanzó 200 millones de personas durante el año 5000 a.C.,
al año 1 después de Cristo. Demoró 50 siglos. La próxima vez se dobló en solo 14 siglos. En 1800, solo 4 siglos después, volvió a doblarse. A principios del siglo XX la duplicación bajó a 100 años, a 60 años en 1950 y a 40 años en la actualidad. Esto indica un crecimiento exponencial explosivo. De todos los seres humanos que han vivido sobre el planeta, el 5% estaba vivo en 1980. 20 años después, en el 2000, el mismo número creció al 10%. Plantar 20.000 millones de árboles. Se podrán plantar 20.000 millones de nuevos árboles y proceder a enterrar luego los troncos, atrapando el dióxido de carbono y devolviendo este gas de efecto invernadero al subsuelo y procediendo a un control inteligente del clima global mediante la regulación del dióxido de carbono libre en la atmósfera, haciendo reverdecer los bosques del planeta. La tarea la realizará la multinacional Aeon del Japón, con experiencia en recuperación de bosques, para no repetir los errores cometidos con los créditos verdes. El calentamiento global está convirtiendo en zonas aptas para nuevos bosques los desiertos helados de Canadá y Siberia del Norte, por lo que no se invadirían zonas agrícolas en el desarrollo de este proyecto. Cambiar todo el parque automotor. Asimismo, se contarán con las partidas para tomar una decisión histórica: cambiar todo el parque automotor y pasar a los motores con combustible hidrógeno y eléctricos, dejando de contaminar el medio ambiente. Se contará con la financiación suficiente para esto. Reactores a fusión y energía limpia. Se está avanzando en la tecnología de reactores de fusión compactos. Contando con mayor inversión habrá avances más rápidos y se podrá contar con energía abundante para reemplazar las centrales de energía eléctrica térmicas que funcionan en base a hidrocarburos y carbón. Esta sustitución permitirá que las reservas de la importante industria petroquímica puedan durar 500 años y no solo hasta el 2050, cuando se agoten los pozos. Asimismo, se intensificarán las inversiones en las denominadas energías limpias, eólica y solar. La empresa Lockheed está logrando reactores de fusión compactos en un diseño de ausado y ha logrado que los nuevos reactores de fusión tengan el tamaño de motores de avión. Estarán listos para entre el 2019 al 2025. En nuestra propuesta, dentro del proyecto de Ecogobierno Planetario y del Fondo Solidario del 2% del PBI, aplicaríamos un monto de 250.000 millones de dólares para acelerar el proceso y cambiar la matriz energética. Hay que tener en cuenta que el proyecto Apolo costó 135.000 millones de dólares, la estación espacial 100.000 millones de dólares y el proyecto Manhattan 35.000 millones de dólares al precio actual. Es absolutamente prioritario cambiar la matriz energética porque es lo que está contaminando el planeta. Terminar con el hambre, la pobreza extrema y las muertes evitables. Con un presupuesto anual de 500.000 millones de dólares anuales, será posible erradicar para siempre el hambre, que hoy azota a 800 millones, evitar las muertes de 17.000 niños por día o 6,3 millones por año a causa de desnutrición y por falta de vacunación adecuada, y acabar con el castigo de la pobreza extrema. Todos los habitantes del planeta tendrán derecho a una vida digna. Creación de los cascos verdes. Junto con el advenimiento del gobierno planetario se procederá a la creación de la Fuerza de Paz de los Cascos Verdes, que intervendrán a nivel internacional en cuestiones ambientales. Las grandes reservas ambientales de la Tierra pasarán de la jurisdicción nacional a la planetaria, como el caso de Amazonia, y las grandes reservas de agua potable. Los recursos estratégicos serán propiedades de la humanidad y no de los países, siendo administrados por un gobierno presidencialista de coalición. UNICEF Private. Kofi Annan denunció que la ONU y UNICEF son organizaciones deficientes. Consumen por costo administrativo el 40% de los recursos que le ingresan. Esto se traduce en que de cada 10 personas a ser ayudadas, 4 se mueren en el camino. Para corregir esto, se creará UNICEF Private bajo una ecuación de eficiencia administrativa a un costo del 20% y se invitará a presidirla durante el primer año la señora Angelina Jolie. 2 idiomas. Mediante una simple decisión política, todos podemos comunicarnos mediante un segundo idioma, utilizando en la práctica el inglés, que ya está adoptado como lengua internacional. Si se implementa la medida en el plazo de 5 años, todos los habitantes de la Tierra podremos hablar una misma segunda lengua.